Bien, mis queridos hermanos, voy a grabar mi testimonio en este canal de YouTube para edificación de muchas personas del que vean este video. No lo hago para hacerme famosa, no, sino quiero que otras personas también al ver mi testimonio, ellos también puedan ser cambiados y transformados por el poder de nuestro Señor. Para empezar a testificar, quiero leerles la palabra del Señor en Daniel 4:2, donde nos habla de la locura de Nabucodonosor, donde dice 4:2, conviene que yo declare las señales y los milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así con este pasaje, la palabra del Señor, quiero testificar mi testimonio. Sé que para quien lo escucha es para edificación. Para eso estoy haciendo este video donde va a salir mi testimonio en varias partes. Pues compartan este video porque sé que los va a edificar. Así sea una o dos personas que vean este video, yo sé que un día esa semilla va a germinar. Bien, pues quiero empezar dándole gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Siendo yo pues una niña pequeña, como dice mi mamá, antes de nacer, pues mi mamá ya me iba a dar a luz, pero no podía. Entonces, de esa manera, dice que yo nací a la vez muerta. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios tiene un plan con cada persona, el enemigo lo que va a querer es destruirte. A lo que da forma, él te va a querer destruir. Y así era con mi vida. Entonces mi mamá dice que yo casi muero, ¿no? Porque Jeremías dice, la palabra del Señor le dijo Jeremías: antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Mire, o sea, el Señor nos conoció antes que nos engendraran. Y cuando tú naciste, te aparté para que seas profeta ante las naciones. Y como el diablo también lo sabe, pues, queridos amigos, ahí vienen las pruebas. Ahí viene mi testimonio. Entonces mi madre dice así, pasó un tiempo, recuerdo que yo cuando yo tenía algo de 5 años por ahí, cayó un palo que estaba encima de la puerta que había puesto mi padre para que no entrara aire allá en Piura. Pues yo soy del caserío del distrito de Paimas, soy de ahí, parte de Piura queda esto. Sé que ahí también me van a estar mirando. Vengo, pues soy la hermana Marta Piñín Aguilar. Y así, hermanos, recuerdo que ese palo cayó acá en mi cabeza y acá a la vez me lo partió, hermanos. Hasta ahora tengo una cicatriz acá donde empezó a sangrar mi cabeza. Y entonces así, queridos hermanos, ahí el diablo me quiso matar. Yo lo sé que me quiso matar. Sí, cuando iba a nacer también me quiso matar. Ahora, pasando así el tiempo, pues tuve unos padres, mi madre y mi padre siempre nos han criado con una disciplina, ¿no? Y pasándome eso, recuerdo, hermanos, que mi padre era bien católico. Entonces tenía una estampa de la Virgen María. Y entonces yo me había quedado con mi hermanita en la casa.
pero yo no había roto esa estampa porque eran esas estampas que tenían antes, hasta ahora creo le ponen mica, sí, así lo tenía mi papá. Y cuando papá le había visto, alguien se había metido en su baúl, no sé si fue mi otra hermanita, pero esa estampa apareció rota. Entonces papá lo que hizo es desvengarse conmigo dándome una golpiza, hermanos. Yo era una niña, tal vez habré tenido 6, 7 años, y me dio una golpiza hasta que se cansó, hermanos, diciendo que yo había roto esa estampa. Mi niñez fue triste, fue dura. Mis padres, teniendo yo un padre, mi madre dice que mi padre, hasta los 25 años, él era bueno. Pero en aquel tiempo, dice mi mamá, que no había, dinero, no tenían que ver la forma como traer el pan para la casa. Entonces, dice que mi papá tenía un tío, que nosotros le decimos brujo, ¿no? A esas personas que hacen todas esas cosas de brujerías, hierbas, todas esas cosas. Entonces le había invitado, dice, para que le ayude ahí. Y mi papá, como no tenía trabajo, pues él aceptó. Y empezó a irse de ayudante de ese brujo, de un familiar de mi papá. Y así iba pasando el tiempo, y mi papá se convirtió completamente en un monstruo. Porque mi papá la golpeaba a mi mamá hasta donde él se cansaba. Muchas veces quiso matarla. Entonces, y pasaba el tiempo, hermanos, hasta que un día mi padre a la vez mata a mi madre. Este testimonio, un día, sé que mi madre vive todavía, lo haré grabar esto. Mi padre asesinó a mi madre porque él la dejó por muerta. Mi mamita recibió más de 15 puntazos en su barriga. Y dice que mamá cuando desmayó, no lo voy a contar todo ese testimonio de mi madre, pero mamá dice que cuando desmayó, ella aún escuchaba algo, que escuchó que mi padre le dijo, por fin te maté. Dice cuando ella despertó, vio a mi papá, como allá en la costa es cerros, vio a mi papá cómo corría. Aquel momento mi madre ya no respiraba por acá, por su boca, sino respiraba por un lado de su costilla. Entonces mi mamita le pidió a Dios, dame una oportunidad de vida para criar a mis 2 hijas que aún son pequeñas. Yo y mi hermanita María éramos pequeñas. Yo solo recuerdo en aquel tiempo verla a mi madre, tenía un vestido blanco con flores amarillas. Ya no era blanco, era pura sangre. Vi cómo la traía en una camilla. Mi padre, al dejarla, según él matando a mi madre, en ese cerro, dice que mi mamita agarró un palo y después que le pidió a Dios que le diera otra oportunidad para criar a mí y a mi hermana, ella empezó a rodarse y se rodaba de ese cerro hasta que cayó a un canal que se encuentra en Túnel 6, que le decimos allá, ese canal que pasa por Paimas. Entonces, dice mamá que en esa bajada ella solamente se revolcaba y se revolcaba. Y dice, y que llegó allá abajo en el asiento de ese canal había una casa. Dice que salió un niño y mamá le preguntó por su mamá y nada más se acuerda mamá. Yo recuerdo ver a mi mamita. Entonces dice que aquella mujer le había visto y dice que le dijo
Meche, por fin te ha matado ese hombre. Ese desgraciado te mató porque le vio pura sangre. Mi mamá tenía más de 15, 16 puntazos. Entonces, recuerdo haber visto a mi madre traída en una camilla. Éramos pequeñas. Desde ahí, hermanos, mis padres allá tenían terreno de arroz, criaban ganado. Cuando lleguemos acá a la selva, nos tuvieron que traer mis hermanos porque los mayores ya vivían acá en Rioja. Entonces, hermanos, a mi mamá lo llevan a Piura. En Piura, ningún doctor le quería ver porque tenían miedo, porque mamá era cortado por todo lado. Entonces, pero Dios, yo sé que Dios había escuchado su oración de mi madre. Entonces, dice que había venido un doctor de Canadá a operar a una mujer de un rico ahí en Piura y se estaba yendo en avioneta. Pero dice que algo pasó en la avioneta, hermanos, que la avioneta volvió a Piura. Entonces, cuando dicen, ha llegado una mujer que nadie le quiere ya operar porque ya, mamá ya no tenía casi signos de vida porque toda su sangre le había botado. Entonces le dicen a ese doctor que se regresó porque algo había pasado en la avioneta y le ruegan que venga a verle a mi mamá que estaba en el hospital. Y ese doctor de Canadá vino otra vez. Yo sé que Dios lo hizo, que ese avión se malogre, no sé qué, para que él regrese. Entonces la vio a mamá. De esa manera nosotros venimos a parar acá a la selva, a la ciudad de Rioja. Mi mamita estuvo internada en UCI 2 meses. 2 meses en UCI. A los 2 meses, cuando mi mamita, ella vuelve a la vida, toda su sangre que tiene es pospuesta. Dice que mamá le dolía un lado de su brazo y cuando lo alzó, dice que tenía un inmenso corte que aparecía su huesito. Y dice que ese corte no lo habían visto ni las enfermeras ni nadie. Dice que tenía gusanos ese corte de ahí. Dice mi tía que sus órganos, sus tripas, su mondongo lo sacaron en una tina, lo colgaban para que le limpiaran todo lo que estaba sucio. Era algo triste y lamentable. Pasó el tiempo, hemos perdonado a mi padre de tanto daño que nos hizo. Hemos aprendido a perdonar. No fue fácil nuestra vida, pero fíjense que Dios tenía un plan con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, mamá a los 2 meses sale de UCI y ella quedó, hermanos, débil. Lo enredábamos con cama toda la vuelta porque ella se volteaba para acá y para allá como un bebé que está aprendiendo a sentarse. Todo lo que tenían mis padres casi lo terminaron en su recuperación de mamá, en sus operaciones. Y entonces mi papá empezaba, siempre le gustaba andar con una y otra mujer. Fue duro nuestra vida. Recuerdo cuando era pequeña, mamá nos llevaba al templo, a la iglesia bautista creo que era, no recuerdo el nombre allá en Paimas. No recuerdo el nombre bien, pero ella nos llevaba escondiendo. Le decía a papá que se iba a cambiar las vacas. Pero entonces
Primero mamá nos llevaba escondiendo por el monte, íbamos primero al templo y después íbamos a cambiar las vacas, recuerdo. Y así, queridos hermanos, pasaba el tiempo. Venimos a vivir aquí en la selva, no nos acostumbrábamos. Fue duro. Yo empecé a los 7, 8 años ya acá estando a trabajar en la gente para poder comer, porque mamita no podía trabajar. Mi papá, él nunca nos ayudó, a veces, rara vez, y siempre nos criamos a la vez huérfanos. Claro, con mamá ahí, pero nada era igual, hermanos. Todo faltaba en la casa y teníamos que trabajar. Yo, mi hermana y mi otra hermana, somos 3 hermanas mujeres. Y mis hermanos varones, ellos ya todos tenían su familia. Y así aprendimos, mis hermanos siempre nos enseñaron a trabajar. Y ya así pasó mi vida. Llegué a Rioja y mi cuñada era adventista. Y nos hablaron de Dios, de su religión. Y pues nos bauticemos ahí en esa iglesia. Creo que yo habré tenido 9 años, 10 años por ahí. Me bauticé. Nos bautizamos ahí en esa congregación. Habré asistido, hermanos, ahí hasta los 13 años por ahí, o 12 años. Estando, hermanos, en mi adolescencia, siempre fui una joven que no me gustaba. Pues cuando era niña, era una niña que no me gustaba tener tantos amistades. Pero ahí seguía, como dicen por ahí, la mala suerte. A los 12 años fui violada. Antes tú no tenías confianza con tu madre, así como hoy lo tenemos con nuestros hijos. Yo recuerdo que había un hombre que siempre me manoseaba y a mí me daba terror irme por esa calle. Tenía miedo de decirle a mi madre lo que me sucedía, porque antes no era que tu madre salía a tu favor, sino más bien salía en tu contra. Entonces, así, hermanos, cumpliendo los 12 años, pues abusaron de mí y me seguía. Cuando abusaron de mí, me daba tanto miedo llegar a la casa que tuve que huir. Hay muchas niñas que les pasa tal vez lo mismo. Tal vez tú no puedes decirlo, pero es mejor que confíes en tu madre aunque te grite. Entonces huí. Y desde ahí empecé a trabajar en la gente. Siempre cuando estaba en casa de mi madre, trabajábamos en los plantes, en la cosecha de arroz, en los chaleos, a donde nos llevaban mis hermanos. Ahí nosotros trabajábamos. Cuando ya salí del poder de mi mamá, me fui a trabajar en una señora. Trabajé por muchos años ahí. Ahí aquella mujer me enseñó a lavar, me enseñó a planchar, me enseñó a cocinar. Trabajé en el centro turístico La Ribera por mucho tiempo. Mi patrona, la Cristina Iberico, y don Tomás Vázquez, el profesor. Y me trataron bien, pero nunca más regresé a la iglesia. De ahí, siendo ya una adolescente, ya para los 16 años, conocí a mi pareja cuando tenía 17 años. Cuando conozco a mi pareja, al principio todo era bonito. En sí, yo nunca tenía en mi mente casarme.
A mí nunca me interesaba eso. Pero yo siempre escuchaba que decían que las jóvenes, cuando no se casan, pasan de los 20 años, ya nadie le quiere y se queda solterona. Entonces yo decía, no me quiero quedar solterona, no me quiero quedar solterona. Entonces cumpliendo los 17 para los 18, pensando que me iba a quedar solterona, pues había muchos amigos, pero así conocí a mi esposo. Siempre Dios tiene a alguien. Pienso que Dios, aunque la vida que llevé con él no fue fácil. Al principio todo lindo, pero después mi vida se convirtió en un calvario, porque él se convirtió en un hombre malo, en un hombre que me dejaba encerrando, un hombre que me golpeaba y me maltrataba. Y así, él siempre quería que yo mis hijos me los abortara. Y yo siempre tenía cólera. A veces hasta su familia estaba de acuerdo. Entonces, como siempre me crié obedeciendo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. De esa manera, yo me enojaba con él cuando él me decía, abórtale. Recuerdo que una vez él me había dicho que le aborte a mi primer hijito. Yo me quería quitar la vida. El diablo me metió eso en mi mente, hermanos, que me quitara la vida. Y yo me fui al río, al río Tónchima, que le decimos, a quitarme la vida. Recuerdo, hermanos, cuando el agua ya iba por mi pecho, alguien vino, me sacó y me dijo, vuélvete a tu casa, pero no vuelvas por el camino que veniste. Cuando yo vi a esa persona, yo no lo vi ni de dónde apareció, ni cómo. Lo único que cuando él me sacó, me dijo, vuélvete a tu casa por el otro camino. Yo podía ver lo que él me observaba. Y de ese momento regresé, pero por otro camino. Y dice que mi esposo, él me había estado buscando. Hermanos, mi vida fue triste. Y pasaba el tiempo, mi esposo empezó a ser un mujeriego, un borracho, de todo. Y empezaba a maltratarme. Era tan malo, hermanos. Era que el diablo se había poseído en este hombre. Que era tan malo, hermanos, que hasta mi comida lo botaba. Él me escupía. Él decía que le doy asco. Y así, hermanos, así mi vida